Hola, bienvenidos a España Negra y Mundo Criminal, al canal de YouTube y al podcast si estáis oyendo esto en iVoox, en Spotify o en alguna plataforma de ese tipo. Hoy os traigo un caso que ocurrió en Madrid en los años 90, que aterrorizó a la sociedad en ese momento, sobre todo a las personas sin hogar, ya que se trató de un asesino en serie que actuó, ya os digo, en los años 80-90 en Madrid y que fue Francisco García Escalero, también conocido como el Matamendigos. Vamos a empezar. Antes de nada, deciros que sobre todo a los que estáis escuchando esto en formato podcast, que este audio que estáis escuchando proviene de un canal de YouTube que se llama con el mismo nombre, España Negra y Mundo Criminal, por si queréis pasaros por allí y ver lo que es el vídeo con imágenes de los casos. Y también os dejaré el aviso de que si queréis suscribiros, si os gusta el contenido del canal y queréis suscribiros, pues darle al botón de suscripción, ¿vale? Vamos a empezar con el caso que os traigo hoy. Nos encontramos en Madrid en el año 1954. Levantada junto al cementerio de la Almudena nació un niño, se llamaba Francisco García Escalero. Su destino estará marcado desde el primer día por la miseria y por la muerte. Pobreza extrema, violencia doméstica, una infancia solitaria entre tumbas y basura. Años más tarde, la prensa lo bautizaría con un nombre que todavía provoca escalofríos: el Matamendigos. Ese es el caso del que vamos a hablar hoy. Como os he dicho, el 24 de mayo de 1954, en una barriada de Chabolas próxima al cementerio de la Almudena, nació Francisco García Escalero. Su familia vivía en una pobreza extrema. Su padre trabajaba como albañil y su madre se dedicaba a la limpieza de casas. Francisco era el menor de 2 hermanos y su infancia siempre estuvo marcada por la miseria y la violencia doméstica. Desde muy pequeño, Francisco ya mostró signos de comportamiento inquietante. Era un niño introvertido, melancólico y enfermizo. Solía hacerse cortes en la piel y pasear solo entre las tumbas del cementerio. Su padre intentaba corregir sus hábitos mediante golpes, pero esto solo profundizó su aislamiento y su atracción por la muerte. Durante su niñez, Francisco a menudo pensaba en el suicidio y en algunas ocasiones llegó a arrojarse al paso de los coches, pero sobrevivió solo para recibir nuevas palizas. Su vida social era prácticamente inexistente, prefería comunicarse con los muertos antes que con los vivos. En su juventud tuvo una breve relación con una mujer que terminó al cabo de 2 meses. La soledad y la incomprensión de su entorno alimentaron sus paranoias, creía ser vigilado constantemente y pensaba que lo perseguían, lo que desembocaba en actos de violencia hacia vecinos y conocidos. Su actividad delictiva comenzó muy pronto. A los 16 años ya fue internado en un reformatorio de la época por robar una moto. A los 19, tras salir del centro, participó en un atraco con otros jóvenes en las inmediaciones del cementerio. Durante este episodio en el que él participó, una joven fue violada en presencia de su novio. Francisco fue detenido y condenado a 12 años de prisión. Durante su estancia en prisión, su comportamiento fue tranquilo, aunque ciertamente extraño. Su obsesión por la muerte siempre estuvo presente. Recogía cadáveres de animales en el patio y se los llevaba a la celda y los guardaba allí, y una vez dijo sobre sí mismo que se encontraba más a gusto con los cadáveres de los animales que con las personas y que le ponía nervioso estar con la gente. A los 30 años, Francisco sale de prisión. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes que se había hecho dentro de la cárcel, con símbolos sobre todo religiosos y mortuorios. Se hizo un tigre en la espalda, Jesucristo en una pierna, un crucifijo en el pecho, una tumba azul en el brazo derecho en la que se leía «Naciste para sufrir». Bueno, he leído 2 versiones. En unas versiones dice que ponía «Naciste para sufrir» y en otra «Nacidos para morir». No sé muy bien cuál es la real del tatuaje de Francisco. No tenía estudios ni tenía ninguna formación profesional, por lo tanto no encontraba empleo y empezó a mendigar frente a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y empezó a frecuentar las calles como un marginado
a nivel social. En este periodo fue cuando Francisco, según luego él confesó, empezó a oír voces que le decían que tenía que ir a los cementerios y que tenía que cometer actos violentos, que tenía que matar. Él dice que es ahí cuando empezó a escuchar voces. En 1985 falleció su padre, lo que profundizó en su desarraigo. Al año siguiente, 1986, se empezaron a encontrar tumbas profanadas en la Almudena. A la policía sospechó de sectas satánicas en un principio, aunque luego, pues probablemente Francisco estaba detrás de estos hechos. Por entonces ya había empezado a abusar del alcohol de manera constante y ya las voces que tenía en su cabeza pues parece que ya le estaban cada vez más diciendo que cometiera actos violentos. En 1987 empezaron los crímenes que se llevaron a cabo entre 1987 y 1993. Francisco García Escalero cometió al menos 11 asesinatos comprobados, todos ellos siguiendo un patrón de violencia extrema y ritualizada. Sus víctimas eran personas marginadas, mendigos y prostitutas que vivían al límite de la sociedad. En Madrid. La vulnerabilidad de estas víctimas favoreció que sus crímenes permanecieran durante años ocultos o que no se investigaran de forma adecuada. Su primer asesinato conocido ocurrió en agosto de 1987. La víctima fue una joven toxicómana que se dedicaba a la prostitución. Su cuerpo apareció totalmente calcinado a las afueras de Madrid y su cabeza fue localizada en un pozo cercano. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos sistemáticos. Ese mismo mes, Escalero atacó a otro mendigo con el que había estado consumiendo alcohol. Lo atacó con una piedra hasta dejarlo inconsciente, luego lo acuchilló hasta matarlo y finalmente roció el colchón y el cuerpo con gasolina y lo prendió fuego. 9 meses después, en marzo de 1988, volvió a actuar. En esta ocasión su víctima fue otro mendigo, también lo golpeó en la cabeza con una piedra, lo apuñaló por la espalda, aunque no llegó a decapitarlo. Nos vamos a marzo de 1989, también mató a otro mendigo, también golpe en la cabeza, múltiples cuchilladas y en este caso le extrajo las vísceras. Intentó decapitar a la víctima y intentó también arrancarle las yemas de los dedos, posiblemente para dificultar su identificación. En mayo de 1989, solo 2 meses después de este crimen, su crueldad alcanzó un nuevo nivel. Atacó a un hombre con un corte en el cuello que le seccionó la carótida, lo que le provocó una gran hemorragia, y aun con la víctima todavía con vida, Escalero le seccionó su miembro y lo colocó en su boca. Luego roció el cuerpo con gasolina y lo prendió fuego. Es decir, se ve una escalada en brutalidad bastante evidente. Entre 1990 y 1991 asesinó a otro mendigo utilizando su modus operandi habitual: golpe en la cabeza con una piedra, puñaladas en la espalda, decapitación y extracción de órganos. Se cree que esto lo hacía para aligerar el peso del cadáver y poder arrojarlo o deshacerse de él. En este caso lo arrojó a un pozo. Entre 1992, 91, 92 cometió crímenes similares. La víctima al siguiente otra vez otro mendigo. En este caso también les trajo los órganos y le amputó un dedo porque quería quedarse con un anillo. A veces les tiraba a pozos, otras veces les prendía fuego, depende. Y en junio de 1993 intentó matar a una mujer a la que agredió sexualmente. Pensó que la había matado, pero esta mujer sobrevivió y fue luego, posteriormente, una persona clave para identificar y acusar a Escalero de los crímenes. Esta mujer que logró sobrevivir al ataque de Escalero. En julio del 93 volvió a asesinar a otro mendigo con golpe en la cabeza y posterior incendio del cuerpo, y en septiembre del 93 perpetró su último asesinato conocido. Lo mismo, golpes y incendio del cuerpo. Ese era su modus operandi. Al final Escalero era un asesino en serie. Mató a muchísimas personas.
La investigación de estos crímenes fue especialmente difícil porque las víctimas eran personas sin familiares ni redes de apoyo, lo que dificultaba su identificación, eran invisibles para la sociedad en muchos casos. Esto dificultaba identificar patrones, identificar sus movimientos, reconstruirlos y localizar testigos de los hechos. No se sabía por dónde podían haber estado, con quién podían relacionarse para poder averiguar con quién se relacionaban las víctimas. A pesar de la violencia y el patrón claro de los ataques, Escalero estuvo por años cometiendo estos crímenes. De forma periódica, además, saltaba la tapia del cementerio de la Almudena, profanaba tumbas y abusaba sexualmente de los cadáveres, lo cual reflejaba su sexualidad atormentada. La policía en varias ocasiones lo sorprendió haciendo esto y lo remitió al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid. Pero cuando pues estaba allí ingresado, le estabilizarían y le daban de alta y él volvía a actuar. El 15 de diciembre de 1990, en pleno auge de sus asesinatos, Francisco confesó a los médicos su necesidad de matar, pero los médicos no le creyeron y continuó cometiendo asesinatos mientras las autoridades buscaban a otros culpables. O sea, él al final sí que dijo en varias ocasiones los problemas que tenía, pero no le creían. Esto es consistente con comportamientos que los expertos observan en algunos trastornos mentales graves. Personas que confiesan crímenes, lo que pasa que a veces son reales y otras veces son ficticios porque buscan atención o incapacidad de controlar sus impulsos. El caso de Escalero refleja cómo una combinación de marginación social, enfermedad mental grave y vulnerabilidad de las víctimas, esta triple combinación de tres factores puede permitir que crímenes tan graves permanezcan impunes durante años. La investigación concluyó que las víctimas compartían rasgos comunes: aislamiento, ausencia de vínculos familiares y residir en zonas de alta marginación. Todo ello facilitó que Escalero actuara durante tanto tiempo sin ser detenido. En 1993 fue internado en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega. Escribió al juzgado pidiendo que lo encarcelaran él mismo, pero nadie le respondió. 3 días después se fugó con otro interno, que era un enfermo tranquilo, aficionado al ajedrez. Se fugaron juntos. Esa misma noche lo mató a su compañero de fuga. Fue su último asesinato, siguiendo el mismo método de siempre: golpearle con unas piedras y luego prenderle fuego. Y pocos días después de este asesinato intentó suicidarse arrojándose a un coche en marcha. Él dijo que las mismas voces que lo habían empujado a matar también le indicaron que debía acabar con su propia vida. Pero solo se fracturó una pierna. El coche que lo atropelló no lo mató. Durante su estancia en el hospital, relató a las enfermeras detalles concretos de su último crimen, y esta vez fue tan preciso su relato que el personal sanitario decidió informar a la policía. Y una vez personados los agentes, Escalero confesó la totalidad de sus asesinatos conocidos. Y esta vez sí le creyeron. A lo largo de su confesión se mostró impasible, frío, apático, sonreía con timidez, mantenía la mirada fija en sus interlocutores a pesar del estrabismo de su ojo derecho. Y los especialistas concluyeron que, a los 39 años que tenía, sufría esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia, combinados con consumo de alcohol y drogas, lo que despertaba en él un imparable instinto homicida. Según la ley española, la confesión del procesado no exime a las autoridades de la obligación de corroborar los hechos mediante pruebas. En el caso de Escalero, los médicos forenses no tuvieron motivos para dudar de la verosimilitud de su relato. Su testimonio fue considerado sincero, narraba los crímenes con frialdad, no se jactaba y describía los métodos con precisión y los lugares de los asesinatos. Además, los hallazgos de los cadáveres en los lugares señalados por él coincidieron con la confesión. Es decir, que esta vez sí que se le dio verosimilitud al relato de Escalero. Los informes de la autopsia de los cuerpos sí que confirmaron que las víctimas presentaban lesiones compatibles con la descripción que él había hecho de sus crímenes. La única superviviente,
Carmen, la mujer a la que agredió sexualmente y dio por muerta, también identificó al agresor durante el juicio, aportando un testimonio que fue clave para poder condenarlo. Durante la investigación y los interrogatorios, Escalero describió con detalle cómo cometía sus asesinatos y cómo mantenía relaciones sexuales con cadáveres. Se declaró autor de 14 muertes, de las cuales 11 fueron probadas. Sus crímenes fueron objeto de atención mediática y él fue bautizado como el Matamendigos. El diagnóstico de Francisco fue múltiple y complejo. Tenía esquizofrenia en grado máximo combinada con alcoholismo crónico, necrofilia y trastornos de percepción, lo cual le generaba alucinaciones auditivas que le obligaban a cumplir impulsos violentos de manera automática. Los episodios de intentos autolíticos, su marginación social y su vida en la calle agravaban su situación. Explicaba que los impulsos surgían de manera súbita y violenta, intensificados por el alcohol y sustancias como el rohypnol, produciendo una mezcla explosiva que lo llevaban a matar sin control. Los síntomas de su enfermedad eran subjetivos y solo podían ser verbalizados por él, dificultando la intervención temprana y efectiva. En febrero de 1995 compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su aspecto era cuidado, pero su rostro mostraba la frialdad de quien no siente remordimiento. La defensa intentó argumentar que los actos habían sido consecuencia de intoxicación y enfermedad mental, pero el tribunal consideró que era un peligro para la sociedad. Escalero fue declarado inimputable por su enfermedad y condenado a 30 años de reclusión en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent en Alicante, donde permanecería bajo supervisión médica. Los especialistas señalaron que su enfermedad era incurable y que podía permanecer periodos más o menos asintomáticos, pero el riesgo de reincidencia siempre estaría presente. Francisco García Escalero declaró en varias ocasiones: «Nunca comprenderé mientras esté vivo por qué lo hacía. No lo podré saber nunca, jamás. Jamás en la vida comprenderé cómo pude llegar a hacer lo que he hecho». El informe de todos los forenses coincidió en que su peligrosidad continuaba, pero que no era responsable de sus actos. Fue absuelto en el sentido de que no se le consideró imputable por enajenación mental producto de su alcoholismo crónico y su esquizofrenia, y pasó a la prisión de Fontcalent, que es a la zona penitenciaria, donde los trabajadores siempre dijeron que tenía un trato amable y nunca volvió a mostrarse violento. El 19 de agosto de 2014, Francisco García Escalero murió en la prisión de Fontcalent tras ir a un reservado de la sala común de la prisión con una ciruela, postre de la cena. Tras la autopsia no se pudo saber si murió de un paro cardíaco o se atragantó con la ciruela. Hay las dos versiones, no he podido descubrir cuál es la correcta. Hoy su historia permanece como un recordatorio de los límites de la mente humana y de los efectos de la marginación y la enfermedad mental no tratada. Los mendigos de Madrid, antiguos compañeros de juerga de Escalero, todavía sienten miedo al oír su nombre. Los psiquiatras advierten que casos como el suyo son una llamada de atención sobre los riesgos de la exclusión social y la falta de atención a personas con enfermedades mentales graves. Francisco García Escalero murió aislado, consumido por su propia locura, pero su historia sigue siendo una advertencia sobre los abismos donde pueden caer quienes son olvidados, los enfermos mentales sin tratamiento, los marginados, los que duermen entre cartones. Francisco García Escalero fue un monstruo, pero también el producto más oscuro de una sociedad que decidió no mirar. Y este es el caso que os he traído hoy, el Matamendigos, un asesino en serie que actuó en los años 90 en Madrid y que, pues confesó 14 asesinatos, de los cuales se pudieron demostrar 10, pero el que se une una historia pues de marginación, de enfermedad mental, de impunidad, porque sus víctimas eran personas poco visibles para la sociedad, y que hace reflexionar pues de muchas cosas, de que pues sobre todo de que la enfermedad mental no se puede mirar hacia otro lado. A veces
hay advertencias. A mí esto me recuerda muchas veces cuando se oyen noticias, sobre todo de comunidades de vecinos que están denunciando casos de personas que tienen una enfermedad mental y viven en una casa y las comunidades de vecinos lo están denunciando y siempre dicen algo va a ocurrir y nadie hace nada y al final ocurre. Esto, lógicamente, el caso del matamendigos es un caso extremo, pero la enfermedad mental no se puede mirar hacia otro lado. Hacen falta más profesionales y hacen falta más recursos. Y nada, dicho esto, espero que os haya parecido interesante el caso. Si tenéis algo que aportar, dejádmelo en comentarios y nos vemos en el próximo caso aquí en España Negra y Mundo Criminal. Adiós.